Hola, ¿qué tal fanáticos? Mi nombre es Juan y sí, yo soy el Lord Paninero, acá de vuelta con ustedes muchachos. Gracias por su apoyo, como siempre, por seguirnos y ya sabes, darnos tu poderoso like. Hoy día, ¿qué hemos de hablar? ¿Qué nos toca? ¿Cuál es el tema hoy, Lord Paninero? Pues obviamente que se viene el Mundial de Qatar 2022 y ya es hora de hablar de álbumes de mundiales. Bueno, hoy día tengo una versión especial, mejor dicho, la mejor versión de ese mundial. Sí, ya lo escuchaste bien. Hoy día hablaremos de una versión suiza. Una versión suiza de regalo. Pausando ahí, de regalo. Panini, hablaremos del Panini tapa dura Rusia 2018, versión dorada y versión de regalo. Obviamente una gran versión con todos esos stickers, con la de Mbappé, muy grandes equipos ahí una vez más. Adicionalmente con los stickers de Coca-Cola, de las leyendas. Una vez más, una versión exclusiva. Hoy por hoy está por las nubes, pero acá el Lord Paninero te trae esta gran versión. Obviamente se vienen los mundiales, se viene el Mundial de Qatar y vamos a tener esta es la primera parte. Obviamente que va a haber una segunda, porque obviamente el Lord Paninero tiene harto material y del mismo mundial y cosas que no has visto probablemente. Bueno muchachos, gracias por seguirnos hasta el final del video. Una vez más, gracias por tu poderoso like, suscríbete, no te olvides de activar la campanita, te estoy viendo. Y una vez más, muchachos, sin más preámbulos, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos, fanáticos del coleccionismo? Aquí está de nuevo tu amigo el Lord Paninero, pues trayéndote una clásica ahora que se viene el Mundial de Qatar 2022. Pues hoy día hablaremos de una versión muy difícil de encontrar. Hoy día hablaremos de el Panini versión suiza gift set tapa dura con, ya sabes, con todos los cromos, los updates y también los stickers de Coca-Cola. Ahí como lo ves, un gran diseño, por no decir la mejor edición del Mundial a Rusia 2018 que sacó Panini. Bueno muchachos, vamos de frente al grano. Pues la carátula luce muy bien diseñada en todo su level. Sigamos ahí avanzando rápidamente hasta lo que es el preámbulo del álbum. Hasta en esa página extra es un diseño tremendo, ¿no? En la parte izquierda, si ves la más difícil encontrada usualmente era la 00. Pero también ven ahí donde dice Get the FIFA Digital Trading App. Va a haber un pequeño sticker que es el sticker que viene en la caja. Una vez más, no se olviden agregarlo. Ahí en la mano izquierda, cuando tú agregas pues tu propio sticker con lo que lo diseñas ahí en la página web. Una vez más, unos gran diseños de lo que fue el evento de Rusia 2018, el antiguo mundial. Bueno, esta parte del álbum, como ustedes ven, tienen la parte donde están las sedes que muchos álbumes no venían, pero en este sí. Bueno, aquí estamos una vez más, las doradas, bien hecho, la versión suiza en todo su nivel. También estas todas son doradas, pues todas son las presentaciones de cada ciudad de Rusia, ¿no? Muy bien hecho. Sigamos ahí rápidamente. Acá te dice cómo aplicar para los tickets, qué hacer, cómo ver cuáles te falta de tu álbum, etcétera. Rusia 2018. Bueno, una vez más, pues harto merchandise en todo su nivel. Te dice muchas cosas que hay que hacer. Una vez más, es parte de lo que es el mercadeo que hace Panini. Bueno, tenemos el primer equipo. Bueno, obviamente que es el dueño de casa, es Rusia. Bueno, y como ven ahí hay varios updates en lo que es el mismo álbum. Y también pues hizo un desempeño decente, ¿no? Por no decir. A la mano derecha pues ves con quién y cuándo se enfrentó en la primera ronda del grupo A, muchachos. Sigamos. Acá tenemos a Arabia Saudita. Pues una vez más voy a decir lo que es el logo
de la nación, que tiene un águila ahí. Muy bien, muy bien. Aquí en este equipo, si no me equivoco, hubieron bastantes updates que tuvieron que cambiarse una vez más. Bien, bien por ellos. Pues buen desempeño normal. No esperaba mucho de este equipo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Lo que es Egipto, y sí, la presencia de Mohamed Salah en la mano derecha como tremendo crack, ¿no? Y me imagino que el update era el que está justo al costado derecho de Mohamed Salah. Gran equipo. Qué pena que no clasificaron. Se nos quedó Mohamed Salah. Ya será para el próximo mundial. Bueno, acá tenemos al primer campeón del mundo, a Uruguay en esos tiempos. Bueno, ahí tenía pues la flor de los grandes delanteros de Luisito Suárez y Cavani, toda su gente, un equipo que ya estaba en proceso de recambio en ese tiempo, pero bueno, hicieron buena labor, bien por Uruguay, siempre poniendo respeto a lo que es el fútbol sudamericano. Bueno, aquí tenemos a Portugal, y obviamente si hemos de hablar de alguien, hemos de hablar de Cristiano Ronaldo, gran jugador. Ganaron la Eurocopa en el 2016 y iban pues como favoritos a llevarse este mundial. Lamentablemente no fue eso para ellos, ¿no? Sigamos, muchachos. Acá tenemos España, y si ven en la parte izquierda superior, ahí está también la escuadra de España, que luce muy bien. Bueno, acá, como siempre le dije a varios amigos de España, pues le falta mucho ataque. En este equipo sí faltaba bastante ataque, como se nota que la ausencia de unos es el beneficio de otros, ¿no? Estos grandes jugadores que llegaron a su mayor éxito en el 2010 siendo campeones del mundo, ¿no? Sigamos, muchachos, ¿qué más hay? Morroco, lindo país, estaba ahí. ¿Qué más? Bueno, ¿qué puedo decir? Pues una vez más también bastantes cambios de jugadores en los updates que vinieron aquí, especialmente por ejemplo el de acá, Manuel da Costa, y entre tantos, no hubo mucho que hablar de este equipo. Irán, a ver quién tenemos ahí. Pues obviamente un gran equipo del Medio Oriente, y representan, ¿no?, lo que es el continente allá. Bueno, muchachos, sigamos rápidamente una vez más. Lo bueno de la versión suiza es que los stickers son dorados, y lo hacen por lo general, tratan de sacar la mejor versión que puedan sacar. Lo más caro siempre va a ser la versión suiza. Tienen algo del ISO 9001, si no me equivoco, y es algo que generan como un estándar en lo que es un álbum, ¿no? Si debemos tener el mejor álbum va a ser la versión suiza. Y bueno, hablamos de Francia, y sí, los campeones del mundo del 2018, con uno de los stickers más buscados de todo este álbum, por no decir, pues obviamente tenemos a la mano derecha a Kylian Mbappé. Ese sticker vale ahora mucha plata, probablemente mitad del álbum vale lo que vale ese sticker, así que ya te imaginarás cómo son las cosas en el mundo. Pues un gran desempeño de esta selección, lo hicieron muy bien y se llevaron el título. Sigamos ahí, muchachos. Ahí tenemos a Australia, creo que si no me equivoco fue la última aparición de Tim Cahill. Gran equipo, jugaron bien, pero bueno, no llegaron a clasificar a la segunda ronda. Sigamos, muchachos. Y acá sí voy a poner una pausa al fútbol. Obviamente, ¿por qué? Porque soy peruano, y obviamente este es un gran equipo. Tuvieron muy buen toque. Creo que fue el único equipo que le pudo parar pelea a lo que Francia. Perdimos por 1-0 por un simple error, pero no perdimos 4, no perdimos 3, no perdimos como muchos de los equipos que resultaron goleados. Este fue un gran equipo. La aparición del capitán Pablo Guerrero, Farfán y Carrillo, esa gente, Cuevita ahí, Luisa Víncula, tenemos a Galese, y entre tantos grandes jugadores que formaron parte de esa hazaña de volver al mundial después de mucho tiempo.
Sigamos, muchachos. Pues ahí tenemos a Denmark, Dinamarca. Pues en ese tiempo, si no me equivoco, llegaron. No sé si sí, llegaron a pasar segunda temporada. Muy bien, este equipo. Pues ahora están jugando mucho mejor. Una gran Eurocopa para ellos. Y esperemos que les vaya bien en el Mundial a mis amigos de Dinamarca. Bueno, acá tenemos a Argentina. Y sí, llegó en el 2018. Muy bajado en relacionado a lo que es el ataque, ¿no? Ya eran las últimas chances del Kun Agüero, de Higuaín, que no daba un desastre arriba. Messi no podía hacerlo todo solo, así es que un desastre en la defensa también. Nada que ver con lo que es el nuevo Argentina, un gran candidato a ganarse el Mundial de Qatar. Sigamos, muchachos. Sigamos a lo que es Islandia. Pues un gran equipo. Una vez más no llegaron a hacer nada de mucho. Les faltó demasiado, pero bueno, eso ya fue. Esta vez creo que ni clasificaron al Mundial. Ya te imaginarás qué mal están mis amigos. Croacia. Ese Mundial de Luka Modric. Llegaron a la final, pero le faltó mucho a Croacia. Y la última aparición de Mario Mandzukic ahí, ¿no? Ya este equipo no va a salir otra vez. Ojalá que le den parejo, pero ya hay mucho recambio que hace que Croacia no sea el mismo equipo. Sigamos, muchachos, a Nigeria. Y una de las cosas que siempre decir, este equipo de Nigeria fueron las más repetidas de todos los álbumes, de todas las versiones. Ya se imaginarán por qué. Obviamente este equipo no llegó muy lejos y fueron las más repetidas de todas, ¿no? Sigamos ahí, tenemos al Brasil. Ese Brasil, un gentón. Es un gentón, siempre diría. Un buen ataque ahí, pero le faltó a los muchachos, no fue suficiente todo lo que tenían que hacer. Y bueno, pues para otro mundial será, ¿no? Bélgica, si no me equivoco, los eliminó jugando un buen partido, ¿no? Switzerland, pues Switzerland no hubo mucho. Tuvieron creo que más recambios de stickers en los updates que vinieron. Pero bueno, la clásica, ¿no? No hay que decir mucho a menos que hayas conseguido un campeonato. Sigamos ahí, muchachos. Costa Rica. Y Costa Rica se hace un gran equipo de Centroamérica que ya se convierte en asiduo participante del Mundial, diciendo ahí presente con Keylor Navas, gran portero. Y lamentablemente, si hablamos del portero nomás, falta equipo, ¿no? Sigamos, muchachos. Llegando ahí lo que es Serbia. Esa Serbia. Una vez más, el diseño de el background de los jugadores muy bien hecho. Buena resolución. Este álbum sí la voló del parque en todo diseño. De verdad hicieron un muy buen trabajo, incluyendo en la dorada de lo que es el equipo, por donde dice Serbia. Está muy bien hecha, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar, obviamente que sí, y de eso también hablaremos. Alemania iba como gran favorito después de haber ganado el Mundial 2014, pero no le fue así, ¿no? Ya es hora de recambio. Neuer ya se tiene que ir, hace siglos se tiene que ir Neuer, pero bueno, pues qué vamos a hacer. Les quedó corto a mis amigos de Alemania. Ahora creo que hay un recambio. El golpe de no clasificar a primera ronda le fue demasiado, así que mitad de ese equipo ya no existe. Sigamos, muchachos. Acá tenemos a lo que es el equipo de México, el Tri. Ese Tri, bueno, viendo el tridente de ataque, no está tan mal, pero ya ni uno, no está ni Vela, no está ni Chicharito, no está ni el otro delantero que está ahí. El único que veo creo que es Ochoa, y el resto ya salieron de ese equipo. O sea, a lo que es ahora México, pues tienen que rezarle a la Virgen de Guadalupe, a ver si tienen suerte esta vez, aunque sea pasar la primera ronda. Ya verán, muchachos, ya verán. Suerte, muchachos, suerte. Llegamos a lo que es Sweden o Suecia. Y bueno, ahí falta Ibrahimovic de arranque, ¿no? Pero bueno,
no llegaron a clasificar ahora, pero en esta pues es otra cosa, ¿no? Una es con Ibra, otra sin Ibra, ¿no? Este equipo, más o menos. A mis amigos de Corea, Corea del Sur, por si acaso. Sí, había bastante recambio de stickers acá, por no decir casi la mitad del equipo fueron acá a hacer los recambios. Sí, aún me acuerdo de los updates. Bueno, acá tenemos Bélgica y era considerado como uno de los más favoritos de lo que se pueden llevar el mundial. Sí llegaron lejos, tenían un gran equipo, en toda su plenitud tenían a Lukaku, con todos los nombres de los jugadores. De verdad, muy buen equipo, pero le faltó ahí, ¿no? A la parte derecha, pues obviamente nunca escribas los resultados del mundial. Por favor, no cometas ese error. Te lo dice acá tu amigo Lord Paninero. A veces veo cómo rematan álbumes por tener numeritos ahí. Te juro que hay que matarse para hacer tanta tontería. Muchachos, sigamos con el equipo de Panamá. Si no me equivoco, pues no sé si era la primera o la segunda vez que participan en el mundial, pero hicieron un gran trabajo el equipo de Panamá. Y tenemos aquí a Luis Tejada, el Pana Tejada. Aquí tenemos Quinteros también, ese Quinteros. Jugaron en la liga peruana, por eso me lo sé de memoria. Tunisia o Túnez. Esos de Túnez, ahí pues una vez más, no le fue tan bien a los muchachos. Bueno, pero bueno, participaron. Lo bueno es participar y hacer deporte. Sigamos ahí, muchachos, lo que es England o Inglaterra. Ahí está lo que esperaban mucho de Rashford. Ahí está Harry Kane, esa gente. A ver qué tenemos. Walker. Ese Walker, ya la defensa ya es otra, ya, así que no pasa nada, muchachos. Sí ha mejorado mucho Inglaterra, llegó a la final de la Euro, así es que eso te puede decir algo, muchachos. Lo que sigue es Poland, por no decir, ahí está, aún sigue siendo, si no me equivoco, el vigente mejor 9 de Europa, Lewandowski. Ahí está, poniendo su respeto. Espero que le vaya bien, muchachos, porque ya están en bajada. Este equipo ya tiene que tener recambio. Ya casi llegando a la parte del final, tenemos a Senegal, un gran equipo allá africano que hicieron una buena labor, pero como siempre dicen, le faltó mucho, ¿no? ¿Cuándo van a despegar mis amigos africanos? Pero bueno, eso ya se verá. Ahora tenemos a Colombia, esa Colombia yendo todo empoderado, si no me equivoco, un gran equipo que hizo un buen técnico, ya no me acuerdo el nombre, pero pues ahí tenemos a Cuadrado, a la gente ahí que jugaron un buen partido. Obviamente que no le fue tan bien, pero ya será para la próxima, siguiente mundial, de hecho en el 2026, que va a haber chance para volverlos a ver, a mis amigos de Colombia, mis parces. Tenemos a Japón, este equipo japonés, gran equipo. Ahí tenemos, si no me equivoco, a Honda. Claro, y entre tantos, ¿no? Gran equipo, una vez más. Son presentaciones de grandes selecciones. Aún me acuerdo cuando fui a ver el partido y vi el partido de, si no me equivoco, Colombia-Japón en Japón, cuando estaba de vacaciones, y gran encuentro. Muy tranquilos son. Mis respetos para mis amigos de Japón, llegando a las partes ya casi el final, y obviamente pues te muestra cómo clasificaron las 32 selecciones a este gran evento de fútbol, ¿no? Sigamos rapidín, ahí te dicen más mercadería que tienes que hacer, ve a la FIFA.com Store. Sigamos, muchachos. Llegamos a la parte donde están las famosas leyendas. Muestran los 5 campeonatos de Brasil, los 4 de Italia, los 4 de Alemania, los 2 de Uruguay que siguen en blanco y negro, los 2 de Argentina, y obviamente ahí pues uno de Inglaterra, uno de Francia, uno de España, la leyenda de Pelé y el mayor artillero que es Miroslav Klose, el gran 11 de Alemania.
que nos regaló hartos goles. Bueno, esta es la parte donde están las leyendas y los stickers extra de Coca-Cola que salieron en las botellas allá en Suiza. Obviamente mucha gente compró harta Coca-Cola. Hoy por hoy un set de esto fácil te vale más de 40 euros. Imaginarás cómo estaba ahí cuando toda la gente quería más su álbum, ¿no? No podías terminar el álbum sin no tener estas, ¿no? Y casi un loquerío para esto, ¿no? Y casi llegando a la parte del final, una vez más viendo ese preámbulo ya casi al final de un gran álbum, muchachos. Una vez más, este fue la versión suiza del Rusia 2018. Una vez más, gracias muchachos por seguirnos hasta el final, darnos tu poderoso like, activar la campanita, y si no te has suscrito, brother, algo raro está pasando contigo. No te pierdas todos los álbumes y las grandes colecciones que tenemos acá para un par de años más, y sobrado ni acabamos todas las que tenemos. Muchachos, gracias por seguirnos en el canal. Muchachos, acá de vuelta con ustedes, trayéndote la parte que a ustedes les gusta, cuánto te cuesta, cuánto te vale. Bueno, este álbum versión suiza, la caja, si no me equivoco, valía como 160 euros. Obviamente que el álbum parecido como 120 euros. Muy difícil de encontrar en esos tiempos. Pero una vez más tienes que agregar lo que son los updates, que fácil eran como 30 euros. Adicionalmente a los stickers de Coca-Cola que llegaron a volar por los aires, casi idéntico, valía un poco más que los updates. Pero bueno, ahora ¿cuánto vale esta joyita para pegar? Obviamente vale más de 600 dólares y puede llegar a mucho más dependiendo de la calidad y si tienen la versión de regalo con caja de protección. Obviamente que esto va a valer muchísimo más. Gracias muchachos por seguirnos y nos vemos la próxima. Mis panineros, no se olviden en suscribirse al canal y nos vemos la próxima.